¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores y suscriptores, tanto en Facebook como en YouTube. En este video les vamos a proporcionar la historia de un personaje importante para la comunidad de Benito Juárez, para toda la parroquia de Santa Catarina, que viene siendo Laureña y General Andrés Figueroa. Un personaje que dejó una huella importante en el tramado del tejido social, así como de las tradiciones. Y bueno, fue un detonante importante en las obras públicas de estas localidades. Eh, Estamos hablando del sacerdote J. Jesús Samaniego, que estuvo en los años 50, 60. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que nos sigan en nuestra página de Facebook, Comunicación Interesante. Yo soy Alberto Morales y esto es Comunicación Interesante. Bien, me parece que era en 1951 cuando él arribó a Catarina procedente de Cuautla, Jalisco, un municipio cerca de Ayutla. Cuando este personaje llegó, traía muchas ideas que iban a impactar a la población, porque era un personaje muy activo. Aunque carecemos de sus fotografías porque no pudimos conseguirlas, no sabemos si las hay o no las hay. El caso es que vamos a prescindir de eso. De recién llegado de allá, empezó a mirar que el altito estaba lugar idóneo para hacer un jardín, y se formó un cuadro ahí con bancas de material hechos con ladrillo y cemento, casi como está ahorita, pero era otro tipo. De todo eso se remodeló, dejaron de todas maneras la base, es la misma que hizo desde aquel entonces, en sus inicios. Este señor tenía una visión muy fuerte en relación al mejoramiento de la población, y en vista de ello, cuando se enteró que iba a haber una ampliación de electricidad hacia esta zona, empezó a ayudarnos. De hecho, se hizo una cooperativa con todas las de la ley, una cooperativa, y se llamó Luz de Santa Catarina. Entonces, él nos ayudó a formar dicho comité, y la luz inició en el 5 de noviembre de 1959. Pero en el intermedio, que no había luz, en la iglesia había una planta de luz muy fuerte que le daba batería a todas las luces que tenía la iglesia dentro, y un foco que había hacia la calle. Entonces se le ocurrió al padre Samaniego, que es el personaje al que nos estamos refiriendo, llamaba J. Jesús Samaniego, se le ocurrió hacer una extensión de luz hacia la plaza, el jardín que se formó ahí. Puso un foco en cada esquina y uno al centro, era el kiosco. Y luego hizo que, es decir, compró un equipo de sonido con bocinas de trompeta que se colocaban arriba
arriba del techo del kiosco, y todos los domingos se prendía la luz allí en la plaza, y puso a personas, gentes, mujeres sobre todo, para realizar una especie de kermés cada domingo, para que se vendieran ahí y se juntara la gente a convivir. Mientras que en el centro del kiosco estaba el tocadiscos, manejado por Ramón Bonales Gutiérrez. Él era el operador del equipo, y era el encargado, era el responsable. Y del micrófono lo atendía yo, le ayudaba ahí para hacer las presentaciones o las complacencias. Llegaban los chavalos ahí, oye, quiero una canción, y escogían del disco que querían escuchar y le hacían la dedicatoria, y yo me encargaba de hacer la dedicatoria para que se enteraran para quién era la canción que se iba a tocar. Entonces, de esa manera, todo el mundo estaba feliz, contento, departiendo y compartiendo esas veladas dominicales, en las que se disfrutaba del ambiente, y también había entrada de dinero para seguir haciendo obras dentro de la iglesia, y fuera de la iglesia también, pero todas dirigidas por el padre Samaniego. Lo que resalta es que esa extensión de luz que se puso desde los inicios en que llegó, porque la planta de luz cuando él llegó ya estaba ahí, pero no se diversificaba de esa manera, hasta que se hizo los asientos en el cuadro, formando el cuadro ahí, el jardín en el que está actualmente. Y eso le dio realce al pueblo, y la gente estaba contenta. Sí, sobre todo por el tema de hacer el tramado del tejido social, ¿no? De hacer que la gente confluyera en el jardín, y que de la manera que se la pasaban a gusto en una kermés, con música y con mucha gente, y se generaban recursos para seguir haciendo las mejoras en el pueblo. Correcto, esa era la intención del padre Samaniego, y tenía todas las posibilidades de realizarlos así. Entonces, siguiendo el curso de las ideas que tenía el padre, desde el inicio también formó un grupo de catequistas, tanto en el segundo barrio como en el primero. Había grupos de catequistas, y cada uno por su lado. Sin embargo, nos llegó a juntar para ir de paseo en algunas ocasiones. Llegamos a ir aquí cortito, en Atoyac, un ranchito que está hacia el sureste de Atoyac, pero hay un nacimiento de agua ahí, y llegamos a ir a pasar unas tardeadas. Nos llegó a llevar a Chapala, incluso en una ocasión nos llevó en el tren a Bahía de Santiago, en el estado de Colima, cerca de Manzanillo, y ahí nos embarcó en una barcaza y nos metió mar adentro en la barcaza esa de paseo,
Me acuerdo que éramos 25 personas los que íbamos en esa barca, y duró 1 hora y media de ida y otro tanto de regreso. Ahí que nos divertimos buen rato en la travesía marítima. Pues ha habido tantas cosas que se llegaron a hacer, aunque eran mínimas. Hasta la que llegó más fuerte fue la demolición del templo anterior, el templo que él recibió, para construir uno nuevo, que es el que está actualmente. Y para fincar ese nuevo, organizó a la gente para recabar recursos y poder realizar esa obra. Y el arquitecto que construyó ese templo era muy amigo del padre Samaniego, que por cierto sus honorarios nunca los cobró. Él cobraba solamente los gastos que se realizaban, y en las venidas a revisar lo que estaba haciendo, porque no era justo que él gastara en todo, ¿verdad? Pero su trabajo en sí, trabajo personal, no cobró nada en absoluto. Entonces, esto viene a colación para que se vea lo desprendido que era el padre Samaniego. Es más, cuando se finalizó este templo, ya no estaba el padre Samaniego aquí. Sin embargo, venía, se echaba sus vueltas, porque consideraba que era una obra por iniciativa de él. Y de hecho, él fue el que inició con esa idea de renovar la iglesia para hacerla más grande incluso. Y de hecho, quedó en forma circular y cabe mucha más gente que la que cabía en aquel entonces. Ahora platícanos, tú que estuviste conviviendo de cerca con él, ¿cómo lo describirías como persona? ¿Cuál era su personalidad, su carácter? Su carácter era muy recio. Se enojaba con facilidad, y el único inconveniente que tenía, porque mucha gente no le gustaba, era que decía las misas muy largas, sobre todo la de los domingos. Las homilías, la explicación del Evangelio, lo hacía muy extenso, que duraba prácticamente duraba 2 horas o 2 y media en decir la misa, y lo que ahora lo hacen en 40 minutos, ¿verdad? Y entonces eso era lo único que no le gustaba a la gente. Lo mismo que los rosarios en la noche, diario rezaba un rosario, pero a la hora de terminar sentaba a la gente, y luego tenía un libro grueso que se titulaba Las maravillas de Dios con los almas del purgatorio. Esa se llamaba ese libro. Y cada vez nos contaba una historia que venía en ese libro. Y por supuesto, daba explicación además de eso. Entonces hacían los rosarios también largos, entretenidos. Otra iniciativa del padre Samaniego, que fue desde sus inicios prácticamente, si mal no recuerdo, fue en 1954 o 55, cuando digo que había que la gente se diera cuenta de lo que decían en misa, porque en ese tiempo el sacerdote oficiaban las misas en el idioma latín, y la gente no entendía. Entonces él quería que se tradujera lo que se rezaba, y sobre todo, aparte de las misas diarias o de las misas dominicales, porque pues básicamente eran las misas dominicales donde se realizaban esas traducciones. Y en
ejercicios en Semana Santa, por ejemplo, también todos los oficios, todo iba en latín y lo traducía. Y normalmente yo fui el que tenía esa encomienda. Me regaló un misalito en donde venían las dos lecturas, tanto en latín como en español, y al estar escuchando lo que estaba diciendo en latín, yo lo leía en español para que la gente se enterara lo que estaba diciendo el sacerdote. Esa fue otra innovación que a la gente también le gustó, a pesar de que no les gustaba mucho el durar tanto tiempo en la iglesia, pero esa manera de oficiar sí les gustaba a la gente. Llegué a ir a Tlajomulco de Zúñiga, el templo del hospital. Allí se celebró la Semana Santa y me invitó mi cuñado que trabajaba ahí. Por medio de él, el padre Muro me hizo la invitación y yo acepté y fui a hacer la traducción de todos los servicios de Semana Santa. Y allí, fíjate que la peculiaridad de ese lugar, nos vamos a salir un poquito del tema para explicar, porque en realidad era una innovación allá, y la gente que asistía a ese templo tenía la costumbre de estar callado todo el tiempo, toda la Semana Santa. No se platicaban unos con otros, ni hacían preguntas, ni nada, solamente escuchaban y rezaban en silencio. Y entonces prácticamente se escuchaba perfectamente bien todo. Y el padre Muro como que se puso un poco tenso, un poco nervioso, y llegó a brincárseme en algunos pasajes, y yo en latín le hacía la corrección, y en eso sí se fijó la gente que yo le estaba hablando en latín, y el padre Muro por supuesto me lo entendió y regresaba al lugar donde se iba brincado. Al final de la Semana Santa, el domingo de Resurrección, yo me levanté temprano y me vine. A poco rato, según me enteré, empezó a llegar la gente con el padre Muro a decirle que querían conocer al nuevo padre. Dice, ¿cuál padre? Dice, el que estuvo ayudando en Semana Santa. No, dice, él no es sacerdote. Dice, es cuñado del cantor. Dice, más que está muy preparado y me vino a ayudar para traducir al español, para que todos se enteraran de lo que se estaba diciendo y haciendo. Y todo esto se acabó en 1962, me parece que fue cuando en el Concilio Ecuménico II, el Papa dio la orden de que todas las misas se celebraran con el idioma de cada lugar, incluyendo en las zonas donde no hablaban español, pero que hablaban dialecto, que lo dijeran en dialecto, para que todo el mundo se enterara en boca del sacerdote lo que se estaba diciendo. Esa fue la innovación que hizo Samaniego anterior a eso. Regresando entonces al tema del padre Samaniego, entonces podemos decir que era un líder social, religioso, cercano a la gente. Sí, claro, tenía esa espontaneidad de poderse comunicar, y llamaba la atención y todo el mundo le hacía caso. Porque él explicaba con detalles lo que se quería hacer, y por supuesto las obras que hacía se realizaban. Hubo varios detalles que se hacían peculiares en la voz de él. Por ejemplo, en el momento en que
en que estaba comiendo, ahí en el comedor, se le arrimaban las gallinas, animalitos, el gato, pero casi siempre eran gallinas y el gallo, y les daba parte de sus comidas en pedacitos de tortilla, y luego les decía, ¿cómo está doña Chiquis? Era su manera de hablarles a las gallinas, ¿verdad? Una frase que, por cierto, en el libro que hice viene una frase allí que dice, una persona organizada tiene un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces, eso es a raíz de esa frase que nos dijo el padre Samaniego. Dice, siempre debe haber un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar. ¿No? Entonces, esa frase se me quedó bien grabada para que no se me olvidara cómo debo tener las cosas yo. De hecho, él también participó en la remodelación de la iglesia de Andrés Figueroa. El padre Samaniego compró un proyector de imágenes fijas, pero venían discos en los cuales venía la grabación, el audio, con las historias de la historia sagrada de la Biblia, y sobre todo de la vida de Jesucristo, ¿no? Y sus apóstoles. Entonces, ese aparato a mí me encomendó el padre Samaniego que yo lo manejara. Yo instalaba el aparato frente a una barda blanca para proyectar ahí, y ponía el tocadiscos y prendía el proyector en la primera imagen, y cuando se oía un sonido como de timbre, era señal de que tenía que brincar el cuadro Para ir sincronizando la grabación. Exacto, para que se fuera mostrando las imágenes de lo que se estaba hablando acá. Para eso era esa proyección. Y a la gente grande, era para los niños por supuesto, pero a la gente grande también le pareció bien y se quedaba a ver el evento y les gustaba esa cuestión. Y en el otro barrio usaban el mismo aparato, con las mismas, nomás que allá lo manejaba Aristeo Verónica, y eso se me hacía un bonito detalle del padre Samaniego para tratar de enseñar más el Evangelio. Y yo considero que esa obra de las proyecciones fue una excelente idea del padre para afianzar más la fe de los niños y de las personas, las gentes también, porque hay mucha gente un tanto incrédulas, o más bien lo que les faltaba era motivación, y eso era motivante. De Catarina lo mandaron a El Zapote, aquí pegadito al aeropuerto de Guadalajara, y ahí estuvo una temporadita, no recuerdo si estuvo solamente 2 años, después de que se fue de Catarina, estuvo 2 años ahí, y luego se tuvo que pensionar por la edad, yo creo, y fue comisionado de momento al Templo de la Merced, el mero centro de Guadalajara, y posteriormente lo fijaron en el Templo del Expiatorio, y creo que estando ahí fue cuando
acaeció su defunción. Está dicho todo lo que concierne al actuar de este sacerdote, su misión dentro del templo, porque allí en aquel entonces todavía no era parroquia, ahora ya es parroquia, pero en aquel entonces la parroquia, es decir, el templo pertenecía a la parroquia de Zacualco, en la de San Francisco de Asís. Acá en Catarina lo único que fue una vicaría que abarcaba varios templos, varias parroquias, y este era el centro ahí, y el padre Samaniego fue precisamente el vicario de esta zona. Okay. Pues muchas gracias por compartirnos esta información para que la gente que no tuvo la oportunidad de conocer al padre Samaniego, pues para que sepan y cuando vean la plaza de Catarina y los templos, pues se acuerden de quién fue la idea. Sí, así es. Bueno, pues gracias a ti y gracias a la gente que nos escucha. Ojalá y que de algo sirva estos recuerdos que he tenido en bien, y haciendo una especie de homenaje al padre Samaniego, porque en realidad a mí en lo personal me ayudó bastante.